168 hombres. No es una cifra épica, es una cifra ridícula. 168 cuerpos con hierro en los brazos, pólvora en la garganta y hambre en los ojos. Frente a ellos, una plaza que respira con miles de pechos. Cajamarca. El aire huele a lana húmeda, a sudor viejo, a maíz fermentado. Y sin embargo, lo que va a ocurrir aquí no es una batalla. Es un corte, un tajo en la historia. La muerte no era el castigo, era la súplica. Atahualpa camina como si el mundo todavía le debiera obediencia, no porque ignore el peligro, sino porque el peligro, para él, es un rumor. En su cuello no hay armadura, no la necesita el que duda. Sus ojos miran sin prisa, sus orejas escuchan sin miedo. Lo rodea la pureza brutal del poder, cargadores con mantos finos, nobles con plumas, sacerdotes con silencios. El Inca es un dios vivo, o eso se repite en los valles, en las montañas, en las bocas de los niños. Un dios vivo que ha salido de una guerra civil con la sangre de su propio hermano todavía tibia en el suelo. Huáscar ya no grita, Huáscar ya no suplica, Huáscar ya no existe. ¿Y qué es un imperio cuando se acostumbra a devorar a sus propios hijos? ¿Qué queda de una corona cuando el precio de llevarla es el exterminio de la mitad del reino? El Tahuantinsuyo se mantiene en pie, sí, pero tiene grietas. Grietas que no se ven desde lejos. Grietas que huelen a resentimiento, a venganza, a cansancio. Y por esas grietas entra el extranjero. Los españoles no parecen un ejército, parecen una enfermedad. Pequeña, persistente, con dientes. Francisco Pizarro está allí, quieto, como un hombre que ha aprendido a fingir calma porque el miedo le late demasiado fuerte para mostrarlo. Su rostro es cuero gastado por el sol. Sus manos no son de rey, son manos de alguien que ha agarrado cuerda, madera, cuchillo, vida. No viene con un estandarte de gloria. Viene con un contrato invisible escrito en la cabeza. Oro. Oro que compra perdón, prestigio, futuro. Oro que borra la pobreza como si la pobreza fuera una mancha del alma. A su lado hay otro tipo de hambre, la que no se sacia con metal, la hambre de certeza. El fraile Vicente de Valverde aprieta un libro como si fuera un arma, porque lo es. En ese libro está el permiso. En ese libro está la excusa. En ese libro está la idea de que la violencia no solo es necesaria, sino sagrada. La religión no llega aquí como consuelo, llega como sello. Atahualpa entra en la plaza. El sonido cambia, se oye el roce de sandalias, el crujir de telas, el murmullo de miles conteniéndose. Afuera, las montañas observan como gigantes que han visto nacer y morir civilizaciones sin mover una ceja. Aquí, en este cuadrado de piedra y polvo, el tiempo se aprieta. Valverde avanza. Dice palabras que no nacen de estas tierras, palabras con filo. Habla de un Dios único, de un rey lejano, de obediencia. Habla como si la distancia no fuera un abismo. Atahualpa lo mira con una calma que asusta. No entiende el idioma, pero entiende la arrogancia. Esa arrogancia tiene el mismo olor en todas partes. Le ofrecen el libro, le dicen que ahí habla el Dios. Atahualpa lo sostiene, lo abre, lo acerca. No oye nada, nada. Solo el viento y el propio corazón del imperio respirando por su boca. ¿Y si el Dios no habla? ¿Y si el silencio es la verdadera respuesta? Atahualpa deja caer el libro. No lo arroja con furia, lo deja caer como se deja caer algo inútil, como se deja caer una piedra sin valor. El sonido del golpe es pequeño, pero en la mente de los extranjeros es un trueno. Valverde retrocede y su voz se convierte en sentencia. Una sola línea, seca, irreversible. ¡A por ellos! Y entonces la plaza se abre como una herida. Los españoles salen de los edificios como insectos de una grieta. Los caballos irrumpen. Caballos, bestias que aquí parecen monstruos porque nadie los ha visto. Su olor es ácido, su aliento es caliente, sus ojos son negros y sin explicación.
Las patas golpean el suelo y el sonido es un tambor que no pertenece a los Andes. La gente retrocede, pero no hay espacio. Hay cuerpos, hay más cuerpos, hay demasiados cuerpos. Los arcabuces vomitan humo. El humo sabe a metal quemado. Los gritos empiezan antes de que el primer hombre caiga, porque el sonido de la pólvora ya es un presagio. Y cuando caen, no caen como en una guerra, caen como en una matanza. Una hoja de acero abre un vientre. El intestino se derrama, caliente, con olor a animal. Un hombre intenta sostenerse los órganos con las manos, como si pudiera meter la vida de vuelta dentro. Otro pierde la cara. No es una metáfora. Pierde la cara. El hierro la arranca. Los ojos se quedan mirando al cielo sin entender por qué el cielo no se rompe. No era un combate, era una demostración. Los guardias de Atahualpa intentan formar un muro. Son valientes, son disciplinados, son hombres entrenados para morir por un dios. Pero su disciplina no conoce al caballo, no conoce al acero, no conoce al terror que avanza a cuatro patas. El muro se vuelve carne apretada. Los españoles empujan, cortan, aplastan, y detrás, miles de indígenas no pueden huir porque el imperio mismo los ha traído allí, con sus jerarquías, con su orgullo, con su certeza de invulnerabilidad. Atahualpa no corre. Atahualpa no sabe correr de sí mismo. Pizarro ve el momento con ojos de cazador. No busca matar al Inca, busca atraparlo, porque hay un truco más antiguo que la guerra. Si sostienes la cabeza, el cuerpo tiembla. Un soldado se acerca demasiado con el filo alto. Pizarro lo golpea, lo aparta, le grita sin gritar, con la mandíbula. El Inca debe vivir. Vivir para ser cuerda, vivir para ser llave, vivir para ser moneda. Atahualpa queda rodeado. Sus cargadores caen uno por uno. Algunos intentan sostenerlo con el cuerpo. Mueren sin ruido heroico. Mueren asfixiados, pisoteados, abiertos. Sus manos se aferran a los tobillos del Inca como si pudieran anclar al sol. Los españoles lo agarran, lo arrastran. La tela fina se mancha, el dios sangra. Y cuando el dios sangra, el mundo cambia de temperatura. Afuera de la plaza, los campamentos del ejército incaico escuchan el estruendo como se escucha una tormenta que no estaba en el cielo. Miles, decenas de miles. El poder real del Tahuantinsuyo está ahí, respirando, esperando. Si entraran, si aplastaran, si cerraran el puño, los 168 desaparecerían, serían triturados, serían carne para aves. Pero el imperio tiene una cadena en el cuello, su propio orden. Nadie actúa sin orden, y la orden está dentro de la plaza, capturada, con manos extrañas en los brazos. La disciplina que construyó caminos y terrazas ahora inmoviliza a un ejército entero. El miedo no es al español, el miedo es al vacío, porque si el Inca cae, ¿quién manda? ¿Qué ley queda? ¿Qué Dios decide? Pizarro lo sabe, lo siente en los dedos, y, como un hombre que ha encontrado una grieta en una muralla gigantesca, mete la mano hasta el fondo. En un cuarto de Cajamarca, Atahualpa respira bajo un techo que no reconoce. Huele a humedad, a madera vieja, a sangre ajena pegada en las ranuras. Ya no está rodeado de oro ritual, de cantos, de la música del poder. Está rodeado de ojos extranjeros que lo miran como se mira una montaña antes de dinamitarla. Atahualpa no grita, pero su silencio ya no es divino, es humano. Pizarro le habla con gestos, con intérpretes, con sonrisas torcidas. Atahualpa comprende lo esencial con una rapidez peligrosa. Estos hombres no vienen por tierras, vienen por brillo, vienen por el metal que el imperio usa para hablar con el sol. Y entonces, el Inca comete el acto más desesperado que puede cometer un dios: negociar. Promete llenar una habitación de oro hasta la altura de su brazo levantado. Una habitación entera. Oro que ha sido arrancado de montañas, de ríos, de templos. Oro que no es moneda para el Inca, sino símbolo, sangre del sol solidificada. Promete plata también. Promete un océano de metal, no por avaricia, por supervivencia. El imperio empieza a desangrarse sin que caiga una espada.
Desde Cusco hasta Quito, mensajeros corren por los caminos, corren día y noche, las llamas resoplan, los pies se hinchan, los músculos arden, en cada tambor, en cada poste de descanso, en cada tambu, se repite la orden: traer oro, traer todo, arrancar adornos, descolgar placas, vaciar templos. El Tahuantinsuyo, que se creía eterno, empieza a desmontarse pieza por pieza para rescatar a un hombre. ¿Quién rescata a un imperio de sí mismo? En los templos, los sacerdotes sienten náuseas. Tocan las paredes donde el oro estaba clavado como piel del dios. Y ahora las paredes quedan desnudas, frías, como huesos sin carne. El aire se llena de polvo y de una vergüenza antigua. Algunos lloran, otros se callan. La fe no se rompe con preguntas, se rompe con vacíos. Mientras tanto, en Cajamarca, los españoles cuentan, tocan, pesan, muerden. El oro llega en cargas, llega en ídolos, llega en vasos, llega en placas que han visto ceremonias, funerales, nacimientos, y cada objeto, al entrar, pierde su alma. Se convierte en lingote mental. El sonido del metal apilándose es un susurro de tentación. Y la tentación es un dios más inmediato que cualquier cruz. Pero incluso dentro del bando español hay una batalla. No de lanzas, de ambición. Diego de Almagro llega con más hombres. La atmósfera cambia. Donde antes había un acuerdo tenso, ahora hay competencia. Pizarro y Almagro se miran como dos lobos frente a la misma presa. Son aliados porque lo necesitan. En cuanto el botín se define, la alianza se pudre. Atahualpa observa, aprende. El Inca no ha llegado al poder siendo ingenuo. Ha visto traiciones, ha ordenado muertes, ha sobrevivido a intrigas de sangre real. Reconoce el veneno cuando flota y decide mover una pieza desde la sombra. Una orden sale de su cautiverio como una serpiente silenciosa. Huáscar debe morir. El hermano derrotado, el rival, el recuerdo incómodo de legitimidad. Atahualpa entiende algo aterrador. Mientras Huáscar viva, estos extranjeros pueden usarlo. Pueden alzarlo como bandera. Pueden decir, este es el verdadero. Pueden dividir el imperio aún más. Huáscar muere lejos, sin ceremonia. Muere como mueren los hombres cuando la política los tritura. Ahogado, apuñalado, desaparecido en un río que no guarda secretos. Pero la muerte de Huáscar no trae calma, trae sospecha. Los españoles escuchan rumores, interpretan todo con paranoia, porque la paranoia es el idioma natural del invasor. Atahualpa manda aunque esté preso. Atahualpa prepara un ataque. Atahualpa es demasiado peligroso vivo. Y cuando la codicia se mezcla con el miedo, nace el crimen perfecto. El crimen que se llama necesidad. El cuarto se llena, el oro alcanza la marca, las paredes casi brillan, el rescate es real, el imperio ha pagado. La lógica humana diría, libérenlo, cumplieron, termina. Pero la lógica no estaba invitada. Los españoles ya han probado el poder de capturar al dios, y el sabor es adictivo. Atahualpa empieza a percibir el cambio en los rostros. Ya no lo miran como rehén, lo miran como estorbo, como un animal grande que, incluso atado, puede morder. Valverde vuelve a aparecer, siempre con el mismo libro, como si el libro fuera una puerta, y él, el guardián. Habla de fe, de arrepentimiento, de bautismo. Habla como quien ofrece agua a alguien que se está ahogando, pero el agua es sal. Atahualpa escucha. La prisión le ha enseñado un tipo nuevo de miedo, el miedo a la arbitrariedad. En su mundo, la crueldad tiene reglas. Aquí, la crueldad tiene excusas. Lo acusan de idolatría, de fratricidio, de conspiración. Lo acusan de existir. El juicio es una sombra. Las palabras se usan como cuchillos sin filo. No matan por sí mismas, pero preparan la mano. Y llega la noche. La plaza vuelve a respirar, pero ahora no hay multitud. Hay silencio y antorchas. El fuego escupe chispas. El humo tiene un sabor amargo. Atahualpa está ahí, con cadenas.
No parece un dios, parece un hombre al que le han arrancado el contexto. Le ofrecen una elección que no es elección. Si no se bautiza, lo queman. Si se bautiza, lo estrangulan. Fuego o cuerda, dolor o humillación, muerte larga o muerte corta. Atahualpa mira el cielo. El cielo no responde. Acepta el bautismo, no por fe, por cálculo final, por dignidad mutilada, porque incluso un dios, cuando huele el fuego cerca de la piel, entiende que el cuerpo tiene límites. Le ponen un nombre nuevo en la boca, un nombre que no le pertenece, y luego le colocan el garrote. La madera cruje, el hierro aprieta, la respiración se vuelve trabajo. El pecho busca aire y no lo encuentra. Sus ojos se abren más de lo que la vida permite. Sus manos, atadas, no pueden tocar el cuello que se está cerrando. El Inca muere sin sangre visible. Muere por falta de mundo dentro de los pulmones. Y cuando muere, el imperio pierde el eje. A lo lejos, en los caminos, en los tambos, en las alturas, la noticia viaja como una enfermedad. El Inca ha muerto. Cada vez que se pronuncia, el aire cambia. La gente siente un frío que no viene de la nieve, un frío que viene del futuro. ¿Puede sobrevivir un imperio cuando matan a su sol? Pizarro no celebra con gritos, celebra con decisiones, porque sabe que el vacío no se deja vacío, se llena. Y para llenar el vacío hay que inventar un Inca nuevo, un Inca útil, elegir, colocar, manipular. Así nace la siguiente fase de la conquista, no solo con acero, sino con marionetas, no solo con pólvora, sino con legitimidad robada. Un joven noble, Túpac Hualpa, es coronado bajo vigilancia extranjera. Sus ojos son los de alguien que entiende que el trono es una silla con clavos. Dura poco. Muere rápido, como mueren las soluciones apresuradas en una tierra que ya está ardiendo por dentro. Y entonces el camino se abre hacia Cusco. El corazón del mundo andino espera, sin saberlo, su profanación. Los españoles avanzan. Suben por senderos que cortan montañas como cicatrices. Respiran aire delgado que les quema los pulmones. Las noches muerden, los dedos se entumecen, los caballos resbalan. Algunos hombres vomitan por la altura, otros se ríen para no admitir el miedo. Pero siguen, siempre siguen, porque el mapa, para ellos, no es un límite, es un insulto. En el camino, pueblos enteros los observan desde lejos. Algunos ofrecen comida, por miedo, otros esconden a sus hijos, otros afilan piedras en silencio, como si la piedra pudiera competir con el hierro. Y dentro del mundo inca, las facciones despiertan. Los generales que servían a Atahualpa miran al sur con odio. Los nobles de Cusco, humillados por la guerra civil, miran a los extranjeros con una mezcla de repulsión y oportunidad. Porque incluso cuando llega el desastre, la ambición humana no se cancela. Solo cambia de máscara. En Cusco, un hombre se prepara para convertirse en símbolo sin quererlo. Manco Inca, joven, inteligente, con ojos que han visto caer a su mundo en cuestión de meses. No es un guerrero invencible, no es un santo, es un príncipe atrapado entre ruinas, intentando respirar sin tragar ceniza. Mira a los españoles y entiende que no son dioses, son hombres. Hombres con armas nuevas, sí, pero hombres con debilidades antiguas, y en algún lugar de su mente nace la pregunta más peligrosa. ¿Y si el imperio no se defiende con orgullo, sino con astucia? ¿Y si la supervivencia exige tragarse la humillación, para después escupir fuego? Los españoles entran a Cusco como quien entra a una tumba buscando joyas. Las paredes de piedra los miran sin pestañear. Los templos brillan. El Coricancha, recubierto de oro, parece un sol atrapado bajo techo. Los extranjeros se quedan inmóviles un segundo. No por respeto, por cálculo, por incredulidad. Y luego empieza el saqueo. Arrancan placas, rompen símbolos, pisotean lo sagrado como quien aplasta una flor para ver si sangra. El oro cae al suelo con sonidos secos. Los ídolos son desmembrados. Los cánticos desaparecen.
En su lugar hay risas cortas, órdenes, golpes. Las mujeres tiemblan detrás de puertas. Los niños se esconden bajo mantos. Los ancianos aprietan los dientes para no llorar, porque llorar en voz alta sería reconocer que el mundo terminó. Manco Inca observa, guarda, aprende. Pizarro lo necesita. Necesita un rostro local para que el control parezca natural. Lo elevan, lo coronan, le ponen la mascaipacha. Y por fuera, Manco parece obedecer. Sonríe lo justo, inclina la cabeza lo necesario. Acepta. Por dentro, su sangre hierve con un frío absoluto, porque entiende algo que Atahualpa aprendió demasiado tarde. El invasor no se sacia, nunca. Y mientras los españoles se reparten el mundo como si fuera carne sobre una mesa, Manco empieza a medir el tamaño de la jaula. La jaula tiene barrotes de acero, de miedo, de traición, pero también tiene una puerta, la soberbia española, su confianza, su desprecio, su certeza de que todo lo que ven les pertenece. En ese desprecio, Manco encuentra espacio para respirar y decide sobrevivir, no con honra limpia, no con victoria inmediata, con paciencia, con veneno lento, con un plan que requiere tragarse la humillación hasta que la humillación se convierta en arma. En Cusco, una noche, Manco escucha un comentario español, una frase lanzada como se lanza una piedra a un perro. Este indio sirve mientras obedezca. La frase no es larga. No necesita serlo. Es una cadena hecha de palabras. Manco baja la mirada, no responde. Sus manos no tiemblan, pero dentro algo se rompe de manera definitiva. El punto de no retorno no siempre es un grito. A veces es un silencio, y desde ese silencio, el imperio empieza a preparar su última forma de vida, no la grandeza, no la expansión, no la gloria. La supervivencia desnuda, porque más allá de Cusco, más allá de las ciudades y los templos, hay un lugar donde el mapa se vuelve incertidumbre. Selva, niebla, montañas que parecen muros del fin del mundo, un refugio, un borde, el fin del mapa, y hacia ese borde, Manco Inca ya está mirando. Solo falta el golpe que lo empuje a saltar. El golpe llega sin trompetas, llega con risas, con manos ajenas sobre mujeres ajenas, con la impunidad como perfume. Los españoles, ebrios de metal y de victoria fácil, empiezan a exigir más que tributo. Exigen carne, exigen cuerpos jóvenes como si fueran parte del botín. En las casas nobles se oye el crujido de puertas forzadas, se oye el gemido ahogado de una hermana arrancada del abrazo de su madre, se oye la respiración de un hombre que aprende, en un solo instante, que el poder extranjero no tiene límites morales, solo apetito. Manco Inca, coronado para obedecer, camina por los patios del Cusco y ve cómo su ciudad se convierte en campamento de saqueadores. Ve a los caballos defecar frente a los muros sagrados. Ve al soldado escupir en una fuente ritual. Ve al fraile señalar un ídolo y sonreír como si acabara de arrancar un corazón. ¿Qué se hace con una humillación que no termina? ¿Qué se hace con un enemigo que no entiende tu mundo y por eso mismo lo destruye con facilidad? No era conquista, era profanación. Y luego llega la frase que aprieta la soga. No en voz alta, no en plaza, en un cuarto, entre españoles, como quien comenta el clima. Si este Inca se nos sube, lo colgamos y ponemos otro. Un solo renglón, un solo filo. Manco escucha, y ya no le queda duda. Su vida pende de un capricho. Su corona es un collar. Su máscara de obediencia es una cuerda al cuello. Decide pedir permiso para rendir culto, para ir a Yucay, a traer estatuas, a cumplir un ritual. Lo dice con calma, como si todavía creyera en la cortesía. Los españoles se ríen, a veces lo golpean, a veces lo dejan pasar. Lo tratan como se trata a un animal domesticado que todavía puede morder, pero Manco no pide por fe, pide por movimiento, porque necesita distancia, necesita aire, necesita hombres. En las sombras del Cusco, los capitanes incaicos se acercan como sombras vivas. No entran con banderas, entran con ojos, traen noticias,
Las provincias hierven, la gente está lista, hay odio acumulado como leña seca, hay miles esperando una señal. La señal no puede ser una orden escrita, tiene que ser un gesto, un escape, un milagro fabricado. Los españoles creen que tienen el control porque tienen la plaza, pero no ven los caminos, no ven los tambos, no ven las quebradas donde el eco repite juramentos de venganza, no ven a las mujeres que esconden piedras en sus faldas, no ven a los niños que aprenden a odiar antes de aprender a hablar. La ciudad brilla de día y sangra de noche. Manco intenta escapar una vez. Lo atrapan, lo encadenan, se burlan. La jaula se cierra más, le ponen guardias, le ponen ojos en la nuca, lo humillan con tareas pequeñas, le piden oro, siempre oro, como si el metal fuera una droga y ellos estuvieran temblando por la falta. Pero el Cusco también tiembla, no por el frío, por la rabia. Entonces Manco espera. Y la espera es brutal, porque es tragarse cada día la ofensa y no escupirla todavía. Es caminar entre conquistadores sonriendo mientras por dentro se afila un cuchillo invisible. Es ver cómo un soldado arrastra a una mujer por el cabello y no saltarle al cuello. Es escuchar una carcajada y convertirla en combustible. ¿Puedes imaginar ese tipo de paciencia? ¿Puedes imaginar vivir mientras te arrancan la dignidad en pedazos y aún así guardar la mano? La oportunidad llega con forma de codicia. Un español, uno de los hermanos Pizarro, exige tesoros específicos, joyas, objetos enterrados, ídolos escondidos. Manco ofrece guiarlos, ofrece mostrarles un lugar, ofrece entregar lo que quieren. El anzuelo es perfecto, porque el invasor siempre se cree más listo que la presa. Le sueltan un poco la cadena para que camine, y ese poco es todo. Manco sale del Cusco con escolta, sí, pero también con el horizonte. El aire afuera sabe distinto, sabe a barro, a pasto, a libertad posible. Los pasos se alargan, los ojos miden distancias. Las montañas, viejas y silenciosas, parecen inclinarse hacia él como si escucharan. En un punto del camino, la escolta se dispersa por descuido o por exceso de confianza. Un instante. Un solo instante es suficiente cuando el plan está esperando desde hace meses. Manco se lanza hacia el monte. Corre, corre como no ha corrido en años. Corre con el pecho abierto, con la garganta ardiendo, con los pulmones pidiendo aire como si el aire fuera agua. Detrás gritan, detrás corren, detrás los cascos golpean la tierra. Pero el terreno es suyo, la montaña es su aliada, la selva de piedra lo traga. Desaparece. Los españoles maldicen, se insultan, se miran con pánico, porque entienden tarde lo que han soltado. No han soltado a un hombre, han soltado una señal, y la señal se vuelve incendio. En los días siguientes, los caminos se llenan de movimiento. Los chasquis vuelan, los tambores hablan, las fogatas en las alturas responden. De valle en valle, de puna en puna, la noticia se multiplica. El Inca es libre, el Inca llama, y la tierra, que parecía sometida, se levanta como un cuerpo que despierta de una pesadilla. Miles llegan, luego decenas de miles, luego tantos que el número deja de ser útil. Hombres con macanas, con hondas, con lanzas de madera endurecida, con cuchillos de piedra que no tienen brillo, pero sí hambre. No vienen por gloria, vienen por reparación, vienen por devolverle a su mundo el derecho a existir. Manco se presenta ante ellos no como rey brillante, sino como herida abierta. Su voz no necesita ser fuerte, su historia ya es un grito. Cusco, una sola palabra y la palabra pesa como una montaña. Cusco no es una ciudad, es el ombligo del mundo, es el centro de la red. Si Cusco cae, el símbolo vuelve a manos andinas, y el símbolo, a veces, mata más que el acero. La estrategia nace entre piedras y sombras. Manco y sus capitanes saben que no pueden luchar como los españoles luchan. No pueden correr hacia caballos en campo abierto. No pueden recibir arcabuz a corta distancia.
Deben usar la ciudad como trampa, la altura como cuchillo, el número como asfixia. Primero, aislar, cortar suministros, matar mensajeros, romper puentes, hacer que el Cusco se convierta en una isla de extranjeros rodeada de un océano hostil. Luego, quemar. Los techos del Cusco, de paja y madera, son una invitación. El fuego es un animal barato y obediente, se alimenta de aire y se multiplica con el viento. Los incas no aman incendiar su propia ciudad, pero el amor, cuando la supervivencia se impone, se vuelve sacrificio. La decisión de quemar es una decisión de amputación. Para salvar el cuerpo, se corta una parte. ¿Entiendes lo que significa? Quemar tu corazón para expulsar al parásito. Y llega el día. Los españoles despiertan con un rumor raro, un rumor que no es mercado, no es fiesta, no es procesión. Es un rumor de multitud contenida, es un rumor que se escucha con la piel. Desde las colinas, desde Sacsayhuamán, la fortaleza que se alza como dientes de piedra sobre Cusco, aparecen figuras. Primero unas pocas, luego cientos, luego una marea negra de cuerpos. Las ondas empiezan a cantar. La onda no es un arma primitiva, es un instrumento de muerte precisa. La piedra sale silbando, corta el aire, y cuando golpea un casco, el sonido es hueco, como una calabaza rota. Algunos españoles caen sin sangre visible, con el cerebro sacudido dentro del cráneo. Otros reciben piedras en la cara, y los dientes saltan como semillas. Los arcabuces responden con humo. El humo se pega a la garganta. Los españoles disparan, recargan, disparan, pero el ritmo es lento, y el enemigo es demasiada sombra. Entonces llegan las flechas. No muchas. No buscan matar, buscan distraer, buscan obligar a levantar el escudo, a bajar la mirada, y entonces, el fuego. Antorchas vuelan sobre los techos. La paja se prende como si hubiera estado esperando. Una casa arde, luego otra, luego una calle entera. El viento empuja las llamas. El Cusco se convierte en un pulmón de humo. El aire se vuelve espeso. Huele a pelo quemado, a grasa, a madera vieja llorando resina. En medio del humo, los gritos cambian de idioma. El grito no tiene patria. Los españoles retroceden hacia espacios abiertos, intentan mantener caballos con movilidad, porque el caballo es su ventaja, pero la ciudad estrecha los aprieta. Los pasajes son angostos, las paredes de piedra devuelven el eco. Un caballo resbala en sangre, un caballo cae, y cuando cae, el jinete se vuelve hombre, y cuando se vuelve hombre, se vuelve vulnerable. Los incas se abalanzan como oleadas, no se paran a celebrar, no se detienen a mirar, golpean, se retiran, vuelven. La táctica no es heroica, es brutalmente práctica, desgastar, separar, agotar. Un español intenta correr por una calle en llamas. El humo le entra en los ojos. No ve. Tropieza con un cadáver. Se levanta con las manos negras. Al girar, una piedra le rompe la sien. Cae sin entender. La guerra, para él, dura un segundo. En otra esquina, un noble inca cae atravesado por espada. Su sangre sale caliente, oscura. Siente el hierro entrar como un frío repentino. Su boca intenta decir algo. No sale nada, solo aire rojo. Sus ojos miran una pared en llamas, y en ese instante comprende que su ciudad muere para que su mundo viva. En Sacsayhuamán, la lucha es una carnicería de altura. Los españoles intentan tomar la fortaleza porque desde allí los incas dominan la ciudad. Suben, resbalan, suben otra vez. Las piedras caen desde arriba como meteoros. Un bloque golpea a un hombre y lo convierte en masa. No es un cuerpo, es un recuerdo aplastado. Los incas empujan rocas con manos y hombros, con la espalda hecha arco, con la respiración rota. Cada roca que cae es una sentencia. Los españoles gritan nombres de santos, no porque crean, porque el miedo exige palabras, y en medio de esa montaña de gritos aparece un nombre que empieza a repetirse como leyenda. Cahuide. Cahuide no es un rey, no es un sacerdote. Es un capitán que entiende que hay momentos en los que la vida individual vale menos que el símbolo.
Defiende la fortaleza con una ferocidad que no necesita discursos. Su cuerpo está cubierto de polvo. Sus manos están abiertas de tanto lanzar, de tanto empujar, de tanto golpear. Su aliento sale en jadeos blancos. Sus ojos no parpadean. Los españoles, finalmente, logran entrar. El combate se vuelve cuerpo a cuerpo. Hierro contra piedra. El olor a sangre es más fuerte que el humo. Las paredes que han visto ceremonias ahora ven intestinos y dientes. Cawide retrocede hacia una torre. No huye. Se posiciona. Mira abajo. Ve la ciudad arder. Ve a los suyos morir. Ve a los extranjeros avanzar. Y elige. No deja que lo capturen. No deja que lo usen como trofeo. No deja que lo humillen como humillaron a Atahualpa. Se lanza. Su cuerpo cae y el tiempo parece estirarse. Un instante suspendido. Un hombre convirtiéndose en mensaje. Golpea el suelo y el mundo no cambia de inmediato. Pero algo se clava en la memoria colectiva. Hay quienes prefieren romperse a ser doblados. Mientras tanto, en la ciudad, Manco dirige como un espectro. No está siempre al frente. No necesita. Su poder ahora es el movimiento de miles, la coordinación de hambre. Envía órdenes cortas. Una frase, un gesto. Corten el agua, bloqueen el camino. No entren a campo abierto. Quemen esa zona. Cada orden es un golpe. Los españoles están cercados, están asfixiados. Y, aún así, no se rinden. Porque su orgullo también es una religión. Su fe no es en Cristo, es en su propia inevitabilidad. Pero el asedio se prolonga, y el tiempo, como siempre, cobra. En los campamentos incas, la comida empieza a escasear. Los cuerpos se cansan, la lluvia llega, el barro se pega a los pies. Los mosquitos atacan como pequeñas agujas en la piel. Las heridas se infectan, la carne se hincha, el dolor se vuelve compañía. Los españoles, dentro, también sufren. El humo los ha dejado con la garganta rota. Sus caballos pierden peso, sus hombres duermen con miedo. Cada noche escuchan cantos lejanos, tambores, el silbido de piedras que cae de vez en cuando como recordatorio de que el enemigo no se duerme. Y entonces, como una cuchillada desde el horizonte, llega una noticia. Una fuerza española viene desde la costa. Refuerzos, hombres frescos, caballos, acero nuevo. La esperanza cambia de bando. Manco lo entiende al instante. Si se queda, si insiste, puede ganar una batalla, pero perder la guerra. Porque la guerra real no es Cusco, es el futuro. Es la supervivencia del pueblo más allá de una ciudad en cenizas. Y ahí aparece el dilema final del estratega. Persistir por orgullo o retirarse por vida. ¿Retirarse es cobardía o es inteligencia? Manco mira el Cusco en llamas, mira los cuerpos, mira el humo, mira el cielo que ya no es azul, sino gris de ceniza, y toma la decisión que define el título de esta historia. El imperio elige sobrevivir. Ordena retirada, no una huida caótica, una retirada organizada, dura, amarga. Los capitanes reciben la orden y la transmiten como si transmitieran un duelo. Los guerreros incas se repliegan hacia las montañas, se llevan lo que pueden, se llevan heridos, se llevan niños, dejan atrás ruinas humeantes, dejan atrás una ciudad que ya no es corazón, sino cicatriz. Los españoles recuperan Cusco, sí, pero no recuperan el control del mundo. Recuperan un cascarón quemado, y en los ojos de Manco, mientras se aleja hacia el borde del mapa, no hay derrota, hay otra cosa, hay cálculo. Porque el imperio, herido, se convierte en otra criatura. Ya no es expansión, ya no es administración perfecta, ya no es red brillante, ahora es resistencia. Ahora es sombra, ahora es selva, ahora es montaña que no se deja medir. Se retiran hacia Vilcabamba, hacia la niebla, hacia la espesura donde el caballo se hunde y el arcabuz se moja, hacia un lugar donde los caminos se vuelven secretos y el enemigo, por primera vez, siente que el mundo no le pertenece. Los españoles lo siguen con rabia, con miedo, con el orgullo herido, pero el mapa empieza a terminar.
Los senderos se estrechan, la vegetación muerde, la lluvia cae como castigo, la humedad pudre cuero, pólvora, paciencia, los hombres resbalan, los caballos se enferman, el acero se oxida, la selva no grita, solo observa, y en ese silencio húmedo el Tahuantinsuyo, reducido, mutilado, pero vivo, vuelve a respirar. No era la victoria, era la persistencia. Porque el imperio ya ha entendido la nueva regla. No se trata de vencer al monstruo en campo abierto. Se trata de sobrevivir lo suficiente para que el monstruo se canse, se fracture, se devore a sí mismo. Y mientras los españoles celebran en Cusco sobre cenizas, sin darse cuenta de lo que han creado, la resistencia se organiza en la niebla. El fin del mapa no es el final de la historia. Es el comienzo de una guerra más oscura, más larga, más desesperada. Una guerra donde la lógica, otra vez, no está invitada. La selva no recibe al fugitivo con compasión, lo recibe con dientes pequeños, con humedad que se mete en los huesos, con insectos que no duermen, que se alimentan de la piel, como si la piel fuera una deuda. Vilcabamba no es un palacio. Es una herida escondida entre árboles, un refugio hecho de barro y estrategia. Aquí el aire pesa. Aquí el sol no cae limpio, cae filtrado, roto por hojas gigantes. Aquí el sonido nunca se apaga, el goteo, el zumbido, el crujir de ramas como huesos. Manco Inca entra en ese verde espeso y siente algo que no había sentido desde antes de la guerra civil. Control. No sobre el mundo, no sobre el destino, pero sí sobre el terreno. Cusco era piedra y exposición. Vilcabamba es niebla y secreto. Y el secreto, en tiempos de invasión, vale más que el oro. Los españoles intentan seguirlo como se sigue un rastro de sangre. Pero el rastro se vuelve agua, se vuelve lodo, se vuelve hojas que se cierran detrás. Los caminos que el Inca usa no aparecen en mapas porque no existen para el extranjero. Son líneas invisibles aprendidas por generaciones, pasos donde el pie no se hunde, rocas que no resbalan, ríos que se cruzan en silencio. La selva es un laberinto y por primera vez el invasor no es dueño del laberinto. En Cusco, los conquistadores se reparten ruinas y llaman a eso orden. Pero el orden es frágil cuando está construido sobre una mentira. Y la mentira aquí es simple. Creen que han derrotado a un imperio. No han derrotado nada, solo han empujado al imperio hacia su forma más peligrosa. Porque un imperio acorralado deja de actuar como imperio. Empieza a actuar como cuchillo. En Vilcabamba, Manco organiza lo que queda del mundo andino. No con ceremonias, con logística, con mensajes que cruzan montañas como flechas, con alianzas frías, con castigos. Porque la supervivencia, cuando se vuelve política, no permite ternura. Algunos curacas dudan, algunos pueblos prefieren someterse al nuevo amo antes que arriesgarse a ser arrasados. Manco lo entiende, y también lo desprecia. Quien se arrodilla hoy, mañana no tiene cuello. Una sola frase. Y la frase circula como veneno. Pero la resistencia no es solo discurso, es hambre, es emboscada, es la muerte pequeña repetida 1000 veces. Los españoles salen en expediciones buscando tributo, buscando mano de obra, buscando sofocar la sombra. Avanzan por senderos estrechos. Los caballos se cansan, los cascos se atascan en barro. Los hombres sudan bajo el hierro, y entonces, desde la espesura, sale el silbido. 1 piedra, 2, 10. Las ondas cantan otra vez, pero ahora no desde una fortaleza, desde la oscuridad. Golpean la nuca, la sien, la mano que sostiene la espada. Un español cae al agua y el agua lo traga con burbujas. Otro intenta levantar el arcabuz, pero una lanza de madera le atraviesa el muslo y lo deja clavado como un insecto. No muere al instante. Mira su propia sangre mezclarse con lodo. Huele a hierro y a vegetación podrida. Intenta gritar. La selva se lo come. Los incas no se quedan. No buscan el choque frontal, golpean y desaparecen. Dejan cadáveres como mensajes. Estamos aquí. No tienen paz.
Los colonos empiezan a dormir con la mano en la espada, empiezan a desconfiar del silencio, porque el silencio, en esta tierra, ya no significa calma, significa ojos. Y mientras la resistencia muerde desde el verde, los españoles se destruyen desde dentro. La ambición, esa enfermedad antigua, comienza a pudrirlos. Pizarro y Almagro, los socios del saqueo, se convierten en enemigos de sangre. El oro que los unió ahora los envenena. Cada repartición de botín, cada nombramiento, cada título abre una herida. Se acusan de traición, de robo, de ingratitud, y sus hombres, hambrientos de más, eligen bandos como se elige una herramienta. La guerra española dentro del Perú no es un accidente, es un síntoma. Un grupo pequeño que llega a un continente gigantesco solo puede mantenerse unido por el miedo o por el premio. Cuando el premio se reparte, el miedo se disuelve. Los Andes observan, indiferentes. La selva observa, paciente. Manco observa, calculando. Porque la historia, cuando se vuelve brutal, a veces ofrece una oportunidad a los derrotados, dejar que el enemigo se despedace a sí mismo. Almagro toma Cusco un tiempo. Pizarro responde. Los choques se vuelven carnicería entre hombres que comparten lengua, cruz y codicia. Las espadas españolas cortan carne española. Los caballos pisan cuerpos europeos. La sangre cambia de dueño, pero no cambia de olor. Y en medio de esa pelea, el mundo andino sigue sangrando como si fuera invisible. ¿Quién es más monstruo? ¿El que invade o el que, habiendo invadido, se devora a su hermano por un pedazo de tierra robada? Almagro termina ejecutado. Pizarro cree que ha ganado. Cree que la amenaza interna se ha extinguido. Se equivoca, porque la venganza no necesita ejércitos grandes. Necesita paciencia y un cuchillo. En Lima, la ciudad que los españoles están inventando a golpes, Pizarro camina como dueño del destino. Ha levantado iglesias, casas, plazas. Ha repartido encomiendas como si repartiera almas. Ha firmado papeles que pretenden convertir en ley lo que fue violencia. Pero el papel no detiene la sangre. Un día, hombres armados irrumpen en su residencia. No vienen con discurso, vienen con sentencia. Pizarro pelea, dicen. Pizarro se defiende. Pizarro cae. Su cuerpo, viejo y endurecido, se desploma en el suelo como se desploma un tronco cortado. La conquista pierde a su rostro principal. Y aún así, la conquista no se detiene, porque ya no depende de un hombre, depende de una estructura, hambre institucional. En Vilcabamba, la noticia llega deformada por el camino, pero llega. Manco no celebra con alegría. Celebra con una sombra en la mirada, porque sabe que cada español que muere será reemplazado por otro. El océano no se vacía con una taza. Y sin embargo, algo cambia. El mito de la invulnerabilidad española se agrieta. Si pueden matarse entre ellos, si pueden caer, entonces no son destino, son carne. Manco se endurece más. Ordena ataques, ordena sabotajes, intenta mantener viva la idea de un Inca libre, pero el tiempo, ese verdugo invisible, trabaja en su contra. La resistencia necesita alimentos, necesita armas, necesita cohesión, y la cohesión se rompe con cansancio, con hambre, con miedo. Además, Vilcabamba no es solo refugio, es prisión natural. La selva protege, sí, pero también aísla. La distancia convierte los mensajes en riesgos. Una sola captura puede revelar rutas. Un solo traidor puede abrir una puerta. Y en un mundo así, la traición no siempre viene de quien crees. Manco, buscando aprovechar la fractura española, ofrece asilo a un grupo de españoles fugitivos. Hombres perseguidos por las guerras internas, hombres que han matado y ahora huyen del castigo. Llegan a Vilcabamba flacos, sucios, con ojos de perro acorralado. Piden protección, piden perdón. Manco, que ha aprendido a usar lo impuro como arma, los acepta. Los pone a trabajar. Les pide que enseñen a forjar,
a montar, a disparar, no porque confíe, porque necesita conocimiento enemigo para sobrevivir. Pero el conocimiento enemigo tiene dientes. Los fugitivos viven entre los incas como espinas. Se sienten inferiores, humillados, vigilados. Su orgullo europeo no tolera ser herramienta de quien llaman indio, y su miedo al castigo español no desaparece. Se transforma en resentimiento. Una noche, en Vilcabamba, el aire está pesado. La lluvia ha caído todo el día. El barro se pega a los tobillos. Las fogatas luchan por no morir ahogadas. Manco está en su residencia, no un palacio, un refugio de madera y piedra. Está con su guardia cercana, está hablando de planes, de movimientos, de futuro. Y entonces entra el cuchillo. No llega con tambor, no llega con ejército, llega con una mano española, una mano que tiembla y aún así empuja el acero hacia la carne. Manco siente el impacto como un golpe seco en el costado. Al principio no entiende, luego llega el calor, la sangre saliendo. El dolor se abre como flor venenosa. Su respiración se corta, sus ojos se agrandan, sus guardias reaccionan tarde, porque la traición siempre llega con ventaja. La cercanía. Los españoles fugitivos intentan escapar. Algunos mueren al instante, atravesados por lanzas. Otros corren y son cazados por la selva, por flechas, por manos que no perdonan. Pero el daño ya está hecho. El Inca ha sido herido no por un ejército, sino por una grieta en su propia estrategia. Manco cae. No como Dios, como hombre. Lo levantan. Le presionan la herida. Sus dedos se manchan de su propia sangre. La sangre es espesa, caliente, huele a hierro y a final. Sus labios intentan formar palabras. Algunos dicen que dicta órdenes, otros dicen que maldice. En cualquier caso, lo esencial es esto: el símbolo está muriendo, y cuando un símbolo muere, la resistencia se queda sin rostro. Manco aguanta un poco. El cuerpo, incluso herido, pelea por seguir. Pero el clima húmedo, la infección, la falta de medicina, la crudeza de la selva, todo conspira. El dolor se vuelve absoluto. La fiebre llega como un fuego interno. La mente empieza a flotar entre recuerdos. Cusco ardiendo, Atahualpa asfixiándose, Huáscar desapareciendo, niños llorando, templos desnudos. Y finalmente, el aire se le acaba. El Inca muere lejos de Cusco, lejos de la plaza, lejos de la piedra. Muere en el fin del mapa, en el borde donde el mundo se vuelve rumor. Muere intentando sostener un imperio con las manos desnudas. La tragedia no es solo su muerte, es la lección. Incluso cuando eliges sobrevivir, la supervivencia te cobra algo que no puedes pagar sin quedarte vacío. Vilcabamba no cae ese día, pero se oscurece. El poder pasa a otros. Los incas eligen nuevos líderes, nuevos rostros, nuevos nombres para sostener la llama. Sayri Tupac, luego Titucuzi, luego Tupac Amaru. Cada uno hereda un reino más pequeño, más cercado, más cansado. Cada uno aprende a negociar con el enemigo, a ganar tiempo, a mentir, a firmar promesas que no creen. Porque el imperio ya no está en su forma antigua. Ya no es cuatro suyos, no es expansión, no es caminos impecables con tambos como latidos. Ahora es una isla de memoria rodeada por un mar de colonización. Los españoles, mientras tanto, cambian de piel. Ya no son solo conquistadores, son administradores, son corregidores, son sacerdotes que convierten el bautismo en herramienta. Son encomenderos que convierten el trabajo en castigo perpetuo. La violencia se vuelve rutina, se vuelve papel, se vuelve legal. Pero la legalidad no elimina el horror, solo lo organiza. En los pueblos, la gente es arrancada para trabajar, la mita se deforma, los cuerpos bajan a minas donde el aire es polvo y muerte, los pulmones se llenan de tierra, los dedos se rompen. El mercurio quema la piel, los ojos se apagan. Las mujeres son tomadas como si fueran parte del impuesto. Los niños crecen viendo a sus padres volver sin alma.
El sol sigue saliendo, sí, pero su luz cae sobre un mundo que ya no se reconoce, y aún así, en la niebla, Vilcabamba persiste como una espina, una pequeña capital fantasma, un último lugar donde la palabra Inca todavía significa algo más que un recuerdo. Los españoles lo saben y lo odian, porque un símbolo vivo es un insulto. Empiezan a trazar expediciones, a buscar rutas, a sobornar, a torturar informantes, a prometer perdón a cambio de traición. La presión aumenta como una mano en el cuello. Vilcabamba resiste, negocia, se repliega más, se vuelve más secreto. Pero el secreto, con suficiente tiempo, siempre encuentra quien lo vende. ¿Puede durar para siempre un refugio cuando el enemigo tiene océanos de recursos y el refugio solo tiene selva y fe? La respuesta no llega en una sola batalla. Llega como llega la noche, inevitable, lenta, sin necesidad de anunciarse. Y sin embargo, incluso cuando el final se acerca, incluso cuando la sombra española se estira sobre la niebla, el mensaje de Manco ya está sembrado en la tierra. El imperio puede ser mutilado, puede ser quemado, puede ser reducido a un rincón. Pero mientras respire, mientras recuerde, mientras alguien pronuncie su nombre con los dientes apretados, no está muerto, no todavía. Porque lo que se ha iniciado aquí, en el fin del mapa, no es solo una resistencia militar. Es una guerra contra la idea de que el poder es destino. Y esa idea, cuando se clava en un pueblo, puede sobrevivir siglos. La presión se convierte en costumbre. Y la costumbre, en máquina. En Lima y en Cusco ya no se habla de conquista como aventura. Se habla de pacificación, como si la palabra pudiera blanquear la sangre. Se traza el territorio con tinta, se firman repartos con pluma, se predica obediencia con cruz. Pero la tierra no olvida lo que la pluma pretende ordenar. En los caminos, el que no obedece desaparece, a veces en un calabozo, a veces en un barranco, a veces en una plaza donde el castigo se vuelve espectáculo. El metal no solo corta, enseña. El miedo es el idioma oficial, y aún así, Vilcabamba sigue ahí, como un órgano oculto que el cuerpo español no logra extirpar. Zaire Túpac crece dentro de esa niebla política, no hereda un imperio, hereda un fuego pequeño, hereda la obligación de ser símbolo sin tener la fuerza de los símbolos antiguos. Lo rodean consejeros que han visto demasiados finales. Le hablan de guerra, de diplomacia, de rendición disfrazada. Le dicen que el enemigo ya no es un puñado de hombres. El enemigo ahora es una administración, una red de ciudades, rutas, soldados, clérigos, papel. El enemigo es un sistema que aprende. ¿Y cómo se golpea a un sistema? A veces no se golpea. A veces se le compra tiempo. Zaire Túpac acepta negociar. Sale de Vilcabamba. Deja atrás la selva como quien deja atrás una piel. Baja hacia el mundo español y lo recibe un teatro de cortesía. Le ofrecen títulos. Le ofrecen tierras. Le ofrecen una vida bajo vigilancia que se parece demasiado a una jaula dorada. Lo bautizan. Le cambian el nombre como se cambia una marca. Le piden que sea leal y agradecido. Y él, joven, rodeado de extraños, siente el peso de la decisión. Volver a la selva y morir peleando, o quedarse y vivir bajo una paz que tiene barrotes invisibles. Algunos lo llaman traidor, otros lo llaman pragmático. La verdad, como siempre, es más cruel. La historia no permite elecciones limpias. La historia ofrece opciones manchadas, y uno elige la mancha que cree menos mortal. Zaire Túpac muere joven. La muerte, otra vez, aparece sin ceremonia definitiva. Enfermedad, veneno, rumor. El cuerpo se apaga, y los españoles sonríen con una calma que huele a alivio. Menos símbolo, menos problema. Pero Vilcabamba no desaparece. En la niebla, la antorcha pasa a Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi no se inclina fácil. Conoce el sabor de la traición.
Ha visto lo que le ocurre al Inca cuando se vuelve pieza decorativa en manos extranjeras y entiende que la negociación no es paz, es táctica. Recibe frailes, recibe emisarios, habla, firma, promete y al mismo tiempo arma, fortifica, oculta rutas, mantiene la independencia como una bestia herida que muerde incluso cuando parece dormida. Los españoles no toleran esa dualidad, no toleran un sí que no sea obediencia absoluta, porque el poder colonial tiene una obsesión. No solo quiere tributo, quiere sumisión mental. Quiere que el vencido crea que merece estar vencido. En Vilcabamba, sin embargo, la memoria sigue viva. Se siguen pronunciando nombres, se siguen haciendo rituales en silencio, se sigue mirando al sol con una mezcla de fe y rabia. Se sigue enseñando a los niños que hubo un tiempo en el que el mundo andino no era propiedad. Y esa enseñanza es peligrosa. Los frailes entran como si trajeran salvación. Traen palabras suaves, traen promesas de cielo. Pero también traen ojos, traen informes, traen mapas en la mente. Preguntan por rutas, por líderes, por alianzas. El misionero, en estas tierras, a veces es cruz y a veces es espía. Y a veces no sabe cuál de las dos cosas es. En una casa de Vilcabamba, un fraile duerme y sueña con conversiones. Afuera, la selva sueña con sangre. Titucuzi muere. Otra vez la muerte aparece como una mano que apaga una vela. Y entonces, el último, el que queda, el que hereda un reino ya reducido a nervio y orgullo, Túpac Amaru. Túpac Amaru no es un emperador de piedra y oro. Es un gobernante de selva y asedio. Sus días están hechos de vigilancia, de rumores, de miedo controlado. Cuando camina, escucha. Cuando respira, sospecha. Porque sabe que el enemigo no necesita entrar con ejército para destruir. Le basta infiltrar el miedo, comprar una lengua, arrancar una confesión. Los españoles, al otro lado, ya no están improvisando. Han aprendido. Ahora hay virreyes, audiencias, corregidores, hay estructura, y con la estructura llega un tipo de brutalidad más fría, la brutalidad burocrática, la que se justifica con ley. En Lima, el poder decide que Vilcabamba debe ser borrada, no solo conquistada, borrada, porque mientras exista, el Perú no está pacificado. Mientras exista, la autoridad española está incompleta. Mientras exista, la conquista está en discusión, y la discusión es intolerable. El virrey Francisco de Toledo, hombre de orden y hierro, mira el mapa y ve una mancha, Vilcabamba. Para él no es un refugio humano, es un problema administrativo, un punto de insubordinación que amenaza el relato imperial. Toledo no viene a pedir, viene a cerrar. Se organiza una campaña, se juntan soldados, se juntan aliados indígenas que, por odio al Cusco antiguo o por supervivencia, ahora combaten del lado español. El dolor colonial es siempre complejo. Pueblos enfrentados, heridas antiguas usadas como herramientas por el invasor. La guerra no es solo blanco contra indígena, es fragmentación, es manipulación de resentimientos, es tragedia multiplicada. Las tropas avanzan hacia la selva. El fin del mapa los espera otra vez, pero ahora llegan con experiencia, con guías forzados, con determinación. Cortan caminos, construyen puentes, rompen silencio. La selva los muerde, sí, enfermedades, fiebres, mosquitos, llagas. Pero la máquina sigue, porque detrás viene la orden del imperio, avanzar. Y en Vilcabamba, Túpac Amaru recibe el rumor como se recibe una piedra en el pecho. La gente se prepara. Las mujeres esconden a los niños. Los guerreros afilan lo que se puede afilar. Las ondas se tensan. Los arcos se revisan. Los tambores, viejos y fieles, vuelven a hablar. Pero ya no hay ilusión de victoria total. Hay otra cosa, el deseo de no morir como esclavos. Los españoles se acercan, capturan mensajeros, torturan informantes. Un hombre es atado a un poste, le preguntan por rutas. Él escupe sangre, le arrancan uñas, la carne se separa del dedo como piel húmeda. El hombre tiembla, su mente se rompe, dice nombres, dice senderos, dice lo que sea para que el dolor pare.
El dolor no para, solo cambia de forma, la campaña entra. Los incas atacan desde la espesura, emboscadas, piedras, flechas. Un soldado español recibe una lanza en el abdomen y siente que el mundo se abre en dos. Mira sus manos llenarse de sangre caliente, resbala, cae en un charco. La selva le mete barro en la boca. Intenta respirar y respira tierra. Muere sin gloria, sin misa, sin nombre. Otro español se pierde. La niebla lo separa del grupo. Escucha pasos. Cree que son compañeros. Son ojos. Una piedra le rompe la rodilla. Cae gritando. El grito dura poco. Una macana le aplasta la mandíbula. Ya no es un hombre, es un sonido cortado. Pero el enemigo avanza igual, porque su ventaja no es solo el acero, es la insistencia, es la capacidad de reponer hombres, de sostener campañas largas, de convertir pérdidas en costos. Para Vilcabamba, cada muerto es irreemplazable. Para el virreinato, cada muerto es una cifra. ¿Quién gana una guerra así? La respuesta empieza a oler a fatalidad. Los españoles llegan a la capital de Vilcabamba. Encuentran chozas, templos modestos, caminos ocultos. Encuentran un lugar que no parece imperio a ojos europeos. Y eso los enfurece más, porque revela la verdad. El símbolo que los desafía no necesita mármol, necesita existencia. La batalla final no es una sola, es una secuencia de golpes y repliegues, de humo y barro. Los incas se retiran hacia el monte, protegiendo al Inca. Intentan sacar a su líder, llevarlo más adentro, donde el mapa se vuelva imposible otra vez. Pero el cerco se cierra. Los guías traicionados, los caminos revelados, la fatiga acumulada, todo conspira. Túpac Amaru huye con pocos. Corre por senderos mojados. El agua le golpea el rostro. Las ramas le arañan la piel. Su pecho arde. Escucha detrás gritos en castellano, cascos, perros. Sí, perros. Bestias entrenadas para cazar humanos, con colmillos que se hunden en la carne como si la carne fuera carne de caza. Un perro alcanza a un hombre de su escolta. Le muerde el muslo. La carne se desgaja. El hombre cae. El barro se vuelve rojo. Grita una vez. Una sola vez. Después, la selva lo tapa con hojas. Túpac Amaru sigue. La respiración se vuelve un martillo. El corazón golpea como tambor dentro del pecho. Mira hacia atrás y ve sombras. Sabe que no hay salida limpia. La selva ya no es refugio, es trampa. Lo alcanzan cerca de un río. Lo rodean, lo apuntan. Él levanta la mirada. No suplica. No porque sea invulnerable, sino porque entiende el valor final de la postura. El símbolo no puede rogar. El símbolo debe mirar de frente. Un español se acerca. Dice una frase corta, como quien pronuncia un destino. Se acabó. Y entonces, el último inca de Vilcabamba es encadenado. Lo llevan hacia Cusco y luego hacia Lima como se lleva un trofeo. Lo exhiben, lo muestran. Para los españoles, su captura es un mensaje, el fin de la resistencia organizada. Para los andinos, su captura es un golpe en el pecho, como si el aire se volviera pesado otra vez. En el camino, los pueblos miran, algunos bajan la cabeza, otros aprietan los dientes, otros lloran en silencio, porque llorar en voz alta todavía puede costar la vida. En Lima, la maquinaria del poder se prepara para el acto final. No basta capturar, hay que matar de forma pública, hay que convertir el final en lección. Hay que enseñar que la historia ya tiene dueño. Se organiza un juicio, palabras, acusaciones, rebelión, idolatría, crimen. El papel intenta vestir de legalidad lo que es, en esencia, una amputación simbólica. Túpac Amaru está allí. No es un dios, pero tampoco es un hombre cualquiera. Es el último hilo visible de un mundo que se niega a desaparecer. Su presencia incomoda porque recuerda que el poder español no es natural, es impuesto. El día de la ejecución, la plaza se llena, el aire huele a sudor, a polvo, a miedo colectivo.
Algunos españoles vienen como a una fiesta, algunos indígenas vienen como a un funeral, algunos vienen obligados porque el poder necesita testigos para que el terror sea efectivo. Túpac Amaru camina, sus pasos son firmes, sus muñecas llevan marcas de hierro, la piel se ha raspado, se ha abierto, se ha infectado, cada paso duele, pero el dolor ya no importa, el dolor es privado, el acto es público. Un sacerdote se acerca, ofrece salvación, ofrece bautismo, ofrece cielo. Túpac Amaru mira, no hay odio teatral. Hay cansancio antiguo, hay una dignidad que no se compra. El sacerdote insiste, quiere palabras, quiere sumisión verbal, quiere que el símbolo se incline al final. Túpac Amaru no le da ese placer. La sentencia se cumple con metal, la cabeza cae, y cuando cae, el mundo no explota. El sol no se apaga, la tierra no se abre. La tragedia mayor es esa. La historia continúa, indiferente, después de cortar un símbolo. Pero en la multitud, algo sí se rompe. Las mujeres sienten que les han arrancado un órgano. Los hombres sienten un vacío en el estómago. Los niños miran y aprenden no una lección de obediencia, sino una lección de horror. Aprenden que el poder puede matar incluso a quien representa un mundo entero. Aprenden que, para sobrevivir, tendrán que esconder su memoria como se esconde un cuchillo. Y el virreinato cree que ha ganado. Cree que, al cortar la cabeza, ha cortado el futuro. No entiende que la memoria no vive solo en cabezas. Vive en canciones susurradas, vive en nombres prohibidos, vive en historias contadas al oído, con la puerta cerrada, mientras afuera pasa el corregidor. Vive en el odio silencioso que se acumula durante generaciones. Vive en la idea de que hubo un orden distinto y que ese orden, aunque derrotado, fue real. Vilcabamba cae. Sí, sus templos se destruyen, sus rutas se abren, sus refugios se profanan, el fin del mapa se convierte en provincia, el último rincón se vuelve registro, pero la supervivencia que eligió el imperio no era una supervivencia de piedra, era una supervivencia subterránea, porque la derrota no borra, la derrota transforma. El Tahuantinsuyo muere como estructura visible, pero su sombra se queda, se mete en la sangre, se mete en el idioma, se mete en las montañas que siguen ahí, esperando, observando, y con el tiempo, esa sombra volverá a levantarse con otros nombres, con otros líderes, con otros gritos. La cabeza cae, pero el eco no. Y la Plaza de Lima, ese día, no solo ejecuta a un hombre, ejecuta una idea a la vista del mundo, sin darse cuenta de que las ideas no mueren por decapitación, solo aprenden a esconderse. La sangre se seca rápido en piedra caliente, pero el miedo tarda siglos en evaporarse. Después de Vilcabamba, el virreinato no descansa. Se expande como moho sobre paredes húmedas. Donde antes había un Inca visible, ahora hay una ausencia administrada. Y la ausencia, cuando es impuesta, se convierte en disciplina. Se levantan iglesias sobre templos. No como gesto espiritual, sino como amputación simbólica. Se clavan cruces donde antes brillaba el sol de oro. Se cambia el nombre de las cosas para que el mundo parezca nuevo, aunque el suelo siga oliendo a lo mismo, a maíz, a sudor, a lluvia, a sangre antigua. Los curas hablan de salvación, hablan de pecado, hablan de cielo, pero el cielo que ofrecen está lejos y el infierno que construyen está aquí, bajo los pies. Las campanas suenan, y al sonido de las campanas los cuerpos se mueven. La conquista, ya vestida de orden, necesita combustible, y el combustible no es madera, es gente. En las listas del poder aparece una palabra que no parece cruel porque está escrita con tinta: mita. Pero la mita colonial no es la mita del imperio antiguo. No es un turno comunitario con retorno. Es un drenaje. Es una bomba que succiona vida de las aldeas y la escupe en agujeros oscuros. Los hombres son contados como se cuentan animales. Los corregidores llegan con papeles y soldados. Te toca. Una frase.
una sentencia. El hombre mira a su esposa. Ella baja la mirada porque sabe que discutir es invitar al castigo. El niño se aferra a la pierna del padre. El padre intenta sonreír y se le rompe la cara. Se van. Caminan días. Caminan semanas. Suben a la altura donde el aire ya no es aire, es cuchillo. Llegan a un cerro que brilla desde lejos como un diente de plata. Potosí. El cerro no es una montaña, es una boca abierta que traga hombres. En las bocas de los españoles se convierte en milagro, el cerro rico. En las bocas de los indígenas se convierte en maldición, el cerro que devora. Bajan por túneles estrechos, el techo suda, las paredes están frías y húmedas, el aire es polvo. No polvo de tierra, polvo de metal. Cada respiración raspa por dentro. Cada exhalación es un intento de expulsar muerte. Las lámparas titilan. El humo de la grasa se mezcla con el polvo de plata. La garganta arde. Los ojos lloran sin querer. Los dedos se abren y se cierran sobre herramientas pesadas. Golpean, raspan, arrancan. La roca resiste. La roca siempre resiste. Pero el cuerpo humano no. Un joven entra con hombros firmes. A los meses sale encorvado. A los años sale con tos negra. Si sale. Algunos no salen nunca. Quedan enterrados ahí mismo, envueltos en el mismo polvo que arrancaron para otros. No hay misa, no hay duelo. El túnel se los traga y el trabajo continúa encima de su silencio. Y cuando el mineral sale, todavía no es riqueza, es veneno. En patios al aire libre, la plata se mezcla con mercurio. El mercurio brilla y parece hermoso, como agua viva, como serpiente líquida, pero toca la piel y la quema. Entra por los poros, se mete en el cuerpo como un enemigo invisible. Los hombres tiemblan, les falla el pensamiento, les cae el cabello, se les pudre la sonrisa, sus manos ya no obedecen. La riqueza del imperio español se escribe con monedas, pero se paga con pulmones. ¿Puede un continente sostener el esplendor de otro sin romperse? Mientras Europa se llena de plata, los Andes se vacían de hombres. Los pueblos se quedan con ancianos y niños. Las terrazas se abandonan. Las llamas pastan sin dueño. Las mujeres cargan lo que antes cargaban 2 o 3, y aún así el tributo no baja. El tributo sube, porque la maquinaria nunca dice basta. En los mercados coloniales, además, aparece otro tipo de cadena, el reparto forzoso de mercancías. El corregidor llega y obliga a comprar lo que no se necesita, al precio que él decide. Tela podrida, vino, hierro, cualquier cosa. Si no pagan, hay castigo. Si pagan, se endeudan. Si se endeudan, trabajan más. Si trabajan más, mueren antes. Es un círculo perfecto y por eso es diabólico. Los cuerpos aprenden a vivir con hambre como con un órgano nuevo. Y en medio de esa asfixia, la memoria incaica no muere. Se camufla. Se esconde en fiestas donde el santo cristiano lleva debajo el rostro de una deidad antigua. Se esconde en cantos que parecen rezos, pero nombran, en secreto, a los viejos dioses. Se esconde en tejidos donde los patrones hablan un idioma que el español no entiende. Se esconde en el silencio tenso de las comunidades cuando pasa el funcionario. El imperio inca ya no tiene ejército, pero tiene recuerdo. Y el recuerdo es un arma lenta. De vez en cuando, ese arma se dispara. Una rebelión pequeña en un valle. Un corregidor apedreado en una noche sin luna. Un cura encontrado muerto en un camino. Un rumor que corre como fuego. Volverá el Inca. Y aunque ese rumor no sea literal, aunque sea imposible como estructura política, cumple su función. Mantiene vivo el miedo del amo. Porque el amo teme, sobre todo, lo que no puede controlar. La esperanza. El tiempo pasa. Generaciones enteras nacen y mueren bajo la cruz y la espada. Los niños aprenden castellano para sobrevivir, pero sueñan en quechua. Las mujeres rezan a santos, pero sus manos aún conocen gestos antiguos. Los hombres trabajan para otros, pero en su pecho guardan una piedra caliente, la indignación.
y un día, esa piedra se convierte en puño. Siglo XVIII. El virreinato sigue en pie, pero está tenso. La corona necesita más dinero, aprieta más, carga más impuestos, exprime más. La distancia entre el que manda y el que sangra se vuelve obscena. En un pueblo, un hombre de linaje indígena y educación colonial escucha el crujido del sistema. Se llama José Gabriel Condorcanqui. No es un campesino cualquiera, no es un noble de palacio, es algo más peligroso, alguien que entiende ambos mundos, alguien que sabe leer papeles y también leer heridas, y decide nombrarse con un nombre que es cuchillo y fantasma: Túpac Amaru. No el de Vilcabamba, pero sí su eco, sí su sombra, sí su herencia convertida en amenaza. Cuando pronuncia ese nombre, no está invocando solo a un antepasado, está invocando una idea que el virreinato creyó decapitada. En los caminos, la noticia se esparce. Túpac Amaru se levantó. La frase pasa de boca en boca como si fuera alcohol fuerte. Quema, da valor, da miedo. El levantamiento no empieza con una batalla gloriosa, empieza con un acto de justicia brutal. Capturan al corregidor Antonio de Arriaga, lo amarran, lo exhiben, la comunidad mira. Durante años ese hombre representó abuso legal, reparto forzoso, látigo, humillación, extorsión. Ahora está ahí, reducido a carne atada. Arriaga intenta hablar, intenta ordenar, intenta recordar que el papel lo protege, pero el papel no detiene al hambre cuando el hambre se convierte en rabia. Túpac Amaru da una orden corta, no un discurso, una sentencia: que pague. Arriaga es ejecutado, y la ejecución funciona como campana al revés. No llama a misa, llama a guerra. Los españoles sienten pánico, los criollos dudan, los indígenas se encienden, miles se suman. La rebelión crece como incendio en campo seco. Hay saqueos, hay ajusticiamientos, hay venganza, y también hay disciplina, intentos de orden, proclamaciones. Túpac Amaru dice que lucha contra abusos, contra corregidores, contra la opresión. Al principio, incluso invoca al rey lejano, como si el rey no fuera parte del monstruo, porque la política, incluso en la rebelión, a veces necesita máscaras para ganar tiempo. Pero el virreinato no negocia cuando siente amenaza real, responde con guerra total. Las tropas llegan, las armas de fuego vuelven a hablar, el acero vuelve a cortar. Los aliados indígenas del bando español vuelven a aparecer, porque el imperio siempre encuentra manos locales para sostener su látigo. Y la guerra se vuelve civil otra vez. Comunidades contra comunidades, resentimientos antiguos usados como combustible. Túpac Amaru es capturado. Lo llevan a Cusco, al mismo escenario donde el mundo inca fue profanado. La historia tiene una obsesión macabra con los lugares simbólicos. La plaza se llena. Otra vez testigos, otra vez terror como teatro. Lo amarran, intentan quebrarlo en público, intentan obligarlo a delatar, a pedir perdón, a renunciar. Él mira, calla. El silencio vuelve a ser arma. El castigo que eligen no es solo muerte, es mensaje, es pedagogía del horror. Lo descuartizan con caballos, literalmente, sujetan brazos y piernas, tiran. Los tendones resisten un instante, la carne se estira como cuerda húmeda. El cuerpo grita con todo lo que tiene. El sonido no es humano, es animal, es el sonido de la vida cuando se le arranca su estructura. La multitud ve, la multitud aprende. Algunos caen de rodillas, otros vomitan, otros se quedan quietos como piedras, porque si lloran los señalan, si gritan los matan, si se mueven los acusarán. Túpac Amaru muere, su familia es castigada, sus seguidores son perseguidos. La corona decreta prohibiciones, prohibido vestir ciertos atuendos, prohibido hablar ciertas palabras, prohibido recordar demasiado alto. Como si la memoria fuera un crimen. Pero, otra vez, el virreinato se equivoca en lo esencial. Cree que el terror mata la idea. El terror, a veces, la siembra. Hideyori la mira, y por un segundo deja de ser símbolo.
Por un segundo es un hombre joven mirando a su madre. En su mirada hay preguntas que nunca se formularon porque no había tiempo. ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué mi vida es una deuda de otros? ¿Qué significa vivir si el mundo solo te permite existir como amenaza? Yodogimi no responde con lágrimas. Responde con la frialdad de quien ha vivido en palacios donde la emoción es una debilidad visible. Si te toman vivo, dice, una sola línea, nos convertirán en burla. Hideyori entiende. El silencio que sigue no es vacío. Está lleno de humo, lleno de fuego, lleno de pasos lejanos. Está lleno de la historia empujando la puerta. Se trae el acero. No se exhibe. Se presenta como herramienta final. Hay un ritual mínimo, porque incluso en el fin, Japón intenta mantener forma. Pero la forma aquí no es belleza, es control del horror. Hideyori se arrodilla. Siente el suelo frío bajo las rodillas, un frío que contrasta con el calor del aire. Su respiración tiembla. La mano le suda. La palma se pega al mango. El corazón le golpea el pecho como si quisiera romper la jaula y huir solo. Tú que miras desde lejos, ¿qué harías? ¿Elegirías vivir sin rostro, como trofeo del enemigo? ¿O elegirías desaparecer con tu nombre intacto, aunque ese nombre sea una cadena? Hideyori inclina la cabeza. El acero entra, el dolor lo atraviesa con una claridad insoportable. No es un dolor abstracto, es físico, inmediato, total. El cuerpo intenta rebelarse, pero la mente lo fuerza a terminar. La sangre sale caliente, siente un mareo negro. Por un segundo cree que el mundo se apaga. Luego, el mundo se apaga. Yodogimi lo sigue. No como gesto teatral, sino como decisión de madre y de política. Si ella vive, su existencia también será utilizada, y ella no nació para ser utilizada por otros. Se corta, la sangre cae sobre el suelo y se mezcla con el polvo. Su cuerpo se inclina, y su dignidad es una última muralla que nadie podrá derribar con manos ajenas. Los asistentes, los pocos que quedan, hacen lo inevitable. Evitan que las cabezas se conviertan en trofeos. En tiempos antiguos, la cabeza era prueba de victoria. Tokugawa querría esa prueba. Tokugawa querría exhibirla para matar el mito. Por eso, dentro del castillo, se intenta destruir incluso la posibilidad de exhibición. Algunos cuerpos son ocultados, otros son quemados, porque cuando el enemigo domina el mundo, el último territorio es el cuerpo propio. Las llamas se acercan, el fuego entra en la cámara, la madera prende, el aire se vuelve irrespirable. Los que aún viven corren hacia donde no hay salida. Algunos se arrojan al fuego porque el fuego es más rápido que la captura. Otros intentan abrir puertas, golpean, gritan, hasta que sus golpes se vuelven lentos y sus gritos se vuelven tos. Fuera, los Tokugawa entran. El castillo de Osaka, aquel símbolo que resistió, ahora es un cuerpo abierto. Los soldados avanzan entre escombros, entre cadáveres, entre humo. Las botas pisan ceniza caliente. Un hombre se quita el casco, tose, escupe negro, mira alrededor y ve formas en el suelo que ya no parecen humanas. Ve un torso sin brazos, ve una cara pegada al suelo, mitad quemada, mitad intacta, con un ojo abierto mirando nada. Siente ganas de vomitar y no puede, porque el estómago ya está vacío de tanto miedo. Los comandantes Tokugawa buscan pruebas, buscan el cuerpo de Hideyori, buscan su cabeza, buscan cualquier cosa que pueda ser mostrada como final. Pero el fuego ha trabajado, y el fuego, cuando consume, borra. Ieyasu recibe la noticia. Osaka ha caído, los Toyotomi han desaparecido, el símbolo extinguido. El anciano shogun asiente. Por fuera es calma, por dentro es alivio y una sombra de algo más oscuro. La comprensión de que para construir este orden tuvo que quemar el último vestigio de la era anterior. Japón, por fin, tiene un solo centro. Y eso, para él, es paz. Pero la paz, aquí, no llega como un amanecer.
Llega como un silencio después de una masacre, un silencio lleno de ceniza. Los supervivientes son capturados. Los Ronin que no mueren en el fuego mueren por espada. Los sirvientes son interrogados. Los nombres se registran. Se decide quién vive y quién sirve de ejemplo. Y en ese proceso, la lealtad vuelve a ser una cuerda que ahora cuelga. En Kioto y Edo los rumores corren. Osaka ardió. La casa Toyotomi terminó. Tokugawa es absoluto. Las palabras se transmiten como oraciones, como advertencias. Los clanes escuchan y se ajustan, se inclinan más profundo, hablan más bajo. En Japón, el miedo no siempre grita, a veces aprende etiqueta. La destrucción del castillo no es solo militar, es simbólica, es una declaración al país entero. No existe un refugio contra el shogunato, no existe muralla lo bastante alta, no existe apellido lo bastante sagrado. La historia ha sido tomada por el cuello y obligada a mirar hacia Edo. Y sin embargo, el fuego deja algo que Tokugawa no puede controlar del todo: el relato. Porque los hombres mueren, pero los relatos se deslizan por grietas. Los campesinos que vieron las tropas pasar, los monjes que escucharon confesiones, los niños que olieron el humo a kilómetros, guardan una imagen. Y esa imagen se convierte en semilla. Una semilla de resentimiento o de reverencia, según quien la riegue. Tokugawa Ieyasu muere no mucho después, ya viejo, con el cuerpo agotado, pero con el sistema instalado. Su funeral es solemne, los templos cantan, los nobles se inclinan, los generales recuerdan, y bajo esa solemnidad, el país entiende lo esencial. La era del caos, la era de los grandes señores rompiéndose entre sí, se ha terminado. Ahora empieza otra era, la era donde la violencia se vuelve invisible, donde el control se vuelve costumbre, donde la espada descansa en el soporte, pero nunca se guarda del todo. Los samuráis, acostumbrados a guerras, empiezan a convertirse en funcionarios con acero. Muchos sienten que el alma se les oxida. Otros disfrutan la estabilidad. El pueblo respira, sí, porque ya no hay campañas constantes, pero también aprende que la paz tiene un precio: obediencia. Los caminos se llenan de inspecciones, los castigos se vuelven ejemplares. Las leyes dictan quién puede portar qué, quién puede moverse, quién puede hablar. Y todo esto, todo, nace del barro de Sekigahara, de aquel día en que juraron lealtad hasta la muerte, y Japón se partió en dos, para luego soldarse con una cicatriz que atraviesa siglos. La cicatriz no sangra todos los días, pero está ahí, en la manera en que los poderosos justifican el orden, en la manera en que el pueblo aprende a callar, en la manera en que un nombre, Toyotomi, puede ser pronunciado en susurro como si fuera un fantasma. Porque el cuerpo muere, el castillo arde, el símbolo se vuelve ceniza, pero el mensaje se queda flotando, como humo que tarda en disiparse. El humo de Osaka se disipa, pero no se va. Se queda en la memoria de los caminos, en los pulmones de los que lo respiraron, en la manera en que los perros husmean la ceniza, como si todavía pudiera haber carne debajo. La paz Tokugawa nace así, no como una flor, sino como un cadáver que ya no se mueve. Y cuando un país aprende esa clase de paz, aprende también una lección silenciosa. El orden no llega por persuasión, llega por extinción. Edo crece como crece un corazón artificial, alimentado por arterias de impuestos, de vigilancia, de visitas obligatorias. Las calles se llenan de madera nueva, de tejados alineados, de guardias que miran demasiado tiempo. En los patios del poder, la guerra se transforma en protocolo. Un sello reemplaza una lanza. Una lista reemplaza una carga. Pero el mecanismo es el mismo. Decidir quién tiene derecho a respirar sin miedo. Los señores feudales viajan hacia Edo como penitentes. Van con comitivas enormes, arrastrando cofres, esposas, hijos, sirvientes. Lo llaman deber. Lo llaman respeto.
En realidad, es un sistema de rehenes que huele a incienso y a chantaje. Dejan a sus familias en la capital del shogún y regresan a sus dominios con la garganta apretada, sabiendo que cualquier sospecha, cualquier rumor, puede convertir a su sangre en moneda de castigo. La lealtad, otra vez, no es un valor. Es una cadena pulida. En las aldeas, el campesino siente la paz como una sombra. Ya no pasan ejércitos cada temporada, sí, pero el impuesto cae con la regularidad de una gota que perfora piedra. El arroz se mide, se pesa, se registra. El hambre no se anuncia con tambores, se instala con números. En los inviernos duros, una familia mira su cuenco y entiende que el shogunato no necesita matarlos con espada. Puede dejarlos morir lentamente bajo el nombre de administración. Y aún así, por debajo de la obediencia, hay algo que late. Una nostalgia, una rabia, un recuerdo de cuando la vida podía cambiar con una sola batalla. Sekigahara enseñó que la historia se decide en un día, pero también enseñó que un día puede condenar generaciones. Los viejos samuráis que sobrevivieron sienten que el filo se les oxida sin guerra. Caminan por Edo como sombras armadas, funcionarios con mirada de animal enjaulado. Algunos se aferran a la disciplina porque la disciplina es lo único que no les pueden quitar. Otros beben, porque el alcohol es una manera de olvidar que el mundo ya no necesita su violencia, excepto cuando el poder la exige. Tokugawa Ieyasu muere, sí. El cuerpo se apaga, la respiración se detiene, la carne se vuelve fría como cualquier carne. Pero el sistema que construyó no muere con él. Ese es su verdadero triunfo. Ha logrado algo que pocos conquistadores logran, convertir su voluntad en costumbre. Y la costumbre es más duradera que el miedo inicial, porque el miedo se siente, la costumbre se hereda. Su hijo, Tokugawa Hidetada, toma el peso con manos firmes, y luego el nieto, Tokugawa Iemitsu, endurece todavía más el puño. El shogunato entiende que el enemigo no siempre es un ejército. A veces el enemigo es una idea, una fe, un relato, una palabra pronunciada en voz baja que puede crecer en la oscuridad como moho. Y entonces, el poder hace lo que siempre hace cuando se siente amenazado por algo invisible. Lo aplasta con violencia visible. En Japón, una fe extranjera ha echado raíces en ciertos lugares, cristianos, un dios clavado en madera, una promesa de salvación que no viene del shogún. Para el shogunato, esa promesa es una grieta, una lealtad alternativa, un corazón que late para otra autoridad. ¿Cómo se tolera un corazón ajeno en un cuerpo que quiere ser uno? No se tolera. Llegan los edictos, prohibición, persecución, inspecciones. Y entonces llegan las pruebas más crueles. Obligar a la gente a pisar imágenes sagradas para demostrar que su fe está muerta. Los funcionarios llevan tablillas con rostros santos grabados, las colocan en el suelo, mojadas, frías, y llaman a los sospechosos uno por uno. Pisa, ordenan. Una sola palabra que contiene una nación de terror. Un campesino cristiano mira la imagen. Tiembla. No por la tabla en sí, sino por lo que significa. Renunciar a una parte de sí mismo para salvar su cuerpo. Tiene hijos detrás. Tiene una esposa que le agarra el brazo. Los guardias observan. El campesino levanta el pie y siente que el mundo lo está mirando desde dentro. ¿Qué es más sagrado, su fe o su familia? ¿Qué es más real, el cielo prometido o el hambre de mañana? Algunos pisan y viven con la vergüenza como una llaga, otros no pisan. Y entonces, el castigo. Los cuerpos son colgados boca abajo sobre fosas, con cortes pequeños para que la sangre no salga de golpe, para que la muerte sea lenta y el dolor sirva de lección. El hombre se balancea, el mundo invertido, la cabeza hinchándose. La sangre le baja hacia el rostro hasta que siente que los ojos se le van a salir. Intenta respirar, pero la lengua se hincha. Los labios se ponen morados. La saliva cae en hilos. Horas, a veces días.
La multitud mira, algunos rezan en silencio, otros se obligan a mirar para aprender, porque en Japón el castigo público no es solo castigo, es educación. Las mujeres también mueren, los niños también, no porque el shogunato disfrute matar niños, sino porque el shogunato entiende algo monstruoso. Si se quiere exterminar una idea, hay que cortar sus raíces. Y las raíces muchas veces son la próxima generación. Esa brutalidad se presenta como orden, como protección del país, como defensa de la tradición. El poder siempre se pinta de necesidad. Lo hacemos para evitar el caos. Lo hacemos para salvar Japón. Pero los cuerpos que se pudren en postes no sienten salvación. Sienten moscas, sienten sol, sienten la piel abriéndose. Y en ese clima, Japón se cierra al mundo. Puertos restringidos, extranjeros expulsados, barcos vigilados. El shogunato no solo quiere gobernar la tierra, quiere controlar el aire que entra. Quiere que el país sea una habitación cerrada donde solo se escuche una voz. Pero un país cerrado no es un país sin tormentas. Es un país donde las tormentas se forman adentro. En la península de Shimabara y en las islas Amakusa, la presión se vuelve insoportable. Impuestos brutales, hambre, persecución religiosa. Los campesinos sienten que la paz Tokugawa es una paz que los está matando de a poco. Y entonces ocurre lo que el shogunato más teme. La desesperación se organiza. La desesperación toma forma de rebelión. Los rebeldes no son grandes señores con armaduras de lujo. Son campesinos con manos partidas por el trabajo, ronin sin amo, jóvenes que han visto morir a sus padres por impuestos y por fe. Y, al frente, un nombre casi imposible por lo joven que es, Amakusa Shiro, un muchacho convertido en símbolo, un niño con ojos de fuego y voz que se vuelve himno, un salvador para los desesperados, un insulto vivo para el shogunato. Se atrincheran en el castillo de Hara, una fortaleza vieja que se convierte en útero de una última esperanza. Dentro hay hambre y hay fe y hay miedo. Afuera, el shogunato rodea con ejércitos. Otra vez el círculo, otra vez el cerco, otra vez la certeza de que el poder no negocia con símbolos, los ahoga. El asedio de Hara no tiene el brillo épico de Sekigahara. Tiene algo peor, lentitud. Los rebeldes ven cómo se acaban las reservas, racionan arroz hasta que el arroz ya no existe. Comen hierbas, comen raíces, comen cuero, comen lo que no se come. Y aún así, algunos siguen cantando oraciones, porque cuando el estómago se queda vacío, la mente se aferra a lo único que aún puede llenar, el significado. Los soldados Tokugawa disparan arcabuces, lanzan ataques, retroceden. Los rebeldes resisten con uñas, con lanzas improvisadas, con piedras. Una mujer arroja agua hirviendo desde un muro y ve cómo la piel de un soldado se desprende. El soldado grita, y el grito se vuelve parte del viento. No hay piedad. No hay nadie que pueda darse el lujo de la piedad. El frío del invierno entra en Hara como una segunda arma. Los cuerpos, debilitados por hambre, tiemblan sin parar. La gente duerme apretada, compartiendo calor como animales. Los niños lloran hasta que ya no tienen energía para llorar. Un bebé deja de moverse en brazos de su madre, y la madre lo sostiene igual, porque soltarlo sería aceptar, y aceptar en un asedio es otra forma de morir. El shogunato decide terminar, y cuando decide terminar, termina con exceso, porque el exceso es la firma del poder que quiere que nadie vuelva a intentarlo. El ataque final llega como una ola de hierro. Los Tokugawa entran por brechas, por escaleras, por montículos de cadáveres. Los rebeldes luchan con desesperación, pero la desesperación no detiene la masa. Un campesino clava una lanza en un soldado y siente cómo el cuerpo enemigo cae encima de él, aplastándolo. La lanza queda atrapada. Otro soldado llega y corta la garganta del campesino. La sangre salta, caliente.
y el campesino se ahoga en su propio final. Dentro del castillo, cuando ya no hay dónde retroceder, muchos eligen suicidio. Otros son capturados. El shogunato no busca prisioneros para perdonar, busca prisioneros para borrar. Miles son ejecutados, hombres, mujeres, niños, decapitaciones, cuerpos apilados, cabezas exhibidas, y entre esas cabezas, la del joven Amakusa Shiro, para que la gente lo vea y entienda que incluso los salvadores mueren como carne. El mensaje es claro. El shogunato mata el símbolo y mata a los que lo miran con esperanza. Después, el castillo de Hara se vuelve silencio. Un silencio que huele a sangre vieja. Los pájaros vuelven, las moscas se quedan. El mar, indiferente, sigue golpeando la costa. Y Japón aprende otra lección. Incluso en paz, el Estado puede hacer una masacre tan completa que parezca naturaleza. La sombra de Sekigahara está ahí, en esa lógica. Porque Sekigahara no solo decidió quién mandaba, decidió cómo mandaría. Decidió que la unidad se mantendría no por consenso, sino por terror administrado. Que la lealtad sería exigida como una deuda. Que el país se mantendría entero a costa de triturar cualquier parte que intentara moverse por cuenta propia. Y en las noches de Edo, cuando los faroles tiemblan y los guardias caminan, un ronin viejo puede escuchar, en el fondo de su memoria, el barro de Sekigahara chupando botas. Puede oír el grito de traición rompiéndose en la niebla. Puede ver el humo de Osaka subiendo como un monumento invertido. Puede recordar Hara como una boca llena de huesos. Y entonces entiende la verdad que el shogunato jamás dirá en voz alta: Japón se unificó, sí. Pero la unificación fue una jaula construida con juramentos rotos. Porque al final, lo que juraron en Sekigahara no fue solo lealtad hasta la muerte. Juraron que el país tendría un dueño. Y cuando un país tiene dueño, la paz puede existir, pero siempre huele a sangre escondida bajo el suelo.